para finalmente poder completar. Perfecto. Gracias, Alirio. Ingeniero, no sé qué está pasando con el ingeniero Manuel, pero ya inicié la grabación de la clase. Es toda suya, iniciemos ahí, yo voy hablando con él por el chat, pero la idea es que podamos tener ya grabada la clase, ¿de acuerdo? Bienvenidos. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, mi nombre es José Luis Rodríguez, conmigo van a ver gran parte del curso. De hecho, creo que vamos a ver como un 70% del curso. Conmigo vamos a ver la parte legal, vamos a ver la parte de mecánica y vamos a ver la parte normativa. La idea es que con cada uno de estos temas vamos a generar unos talleres para que ustedes hagan una retroalimentación de lo que hayamos visto. Veo, Galirio, que tú eres ingeniero. Ya se conectó el ingeniero Manuel. Tengo 2 ingenieros y un inspector trabajando en este curso. Entonces, por favor, Alirio, cierras la cámara. Ingeniero Antonio, ¿cómo estás? Manuel, perdón, ¿cómo estás? Por favor, cierran el micrófono. Hoy vamos a comenzar nuestro primer tema y es uno de los temas más importantes de nuestro proceso de revisión técnico-mecánica. ¿Por qué? Porque se llama marco legal. Vamos a hablar de todas las normas, de todas las leyes y todo lo que compone nuestro procedimiento de revisión técnico-mecánica. Aquí vamos a hablar de cuáles son las leyes principales, cuáles son las resoluciones y cuáles son las normas que nos aplican nuestro proceso de revisión técnico-mecánica. Yo les voy a compartir la pantalla. En este momento les voy a compartir la pantalla y vamos a tener nuestra primera presentación. Esta primera presentación que ustedes van a tener aquí se llama marco legal. Me gustaría saber si todos están viendo mi pantalla. En este momento no sé si ustedes me llegan a escribir por el chat, no lo puedo ver porque tengo la pantalla abierta para que ustedes la vean. Entonces, por favor, abren el micrófono y me dicen si están viendo la presentación. Sí, señor, yo estoy bien. Listo. Entonces, no estoy viendo la pantalla, no estoy viendo la pantalla. Pero ellos sí. Estoy viendo, amigo Hernández está viendo la pantalla. Me dicen que sí la están viendo. ¿Qué puede estar pasando? Me preocupa que no quede grabado, que es que estoy grabando y yo no la estoy viendo. Voy a volverla a hacer. Ahí dice esta presentación para todos. ¿Sí? Ya estaba viendo. Bueno, por favor, entonces vamos a cerrar el micrófono. Entonces, nuestro marco legal, ¿de dónde parte? Parte de la ley más importante del tránsito en Colombia, o la ley de tránsito en Colombia, que se llama el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del año 2002. Como nosotros podemos, sabemos, estamos en el año 2020, quiere decir que esta ley tiene 18 años. Quiere decir que esta ley nació en el año 2002, pero ha tenido que sufrir algunas actualizaciones durante el tiempo para poder actualizarse a nuestros días. Entonces, independiente de eso, nuestra ley 769 tiene 6 artículos que me hablan del proceso de revisión técnico-mecánica. El primer artículo es el artículo 28. Por favor, van tomando nota porque esto ustedes van a hacer un trabajo, ¿no? Artículo 50, artículo 51, 52, 53 y 54. Estos 6 artículos que habla la 769, el año 2002, se modificaron con la ley 1383 del año 2010. Entonces, y adicional a eso, estos 6 artículos se modificaron y se actualizaron con la resolución más importante de todo el proceso de revisión técnico-mecánica. Esa resolución se llama 3768 del año 2013. Entonces nos vamos a saltar esos 6 artículos y nos vamos a ir a la resolución 3768 del año 2013.
Por favor, si no están viendo algo de lo que yo les estoy presentando, me avisan para corregir, ¿listo? ¿Están viendo la resolución? Muchachos, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, Bien. sí, señor. Sí, señor. Entonces, en esta resolución 1367, 3768 del año 2013, dice, por el cual se establecen las condiciones que deben cumplir los centros de diagnóstico automotor para su habilitación y funcionamiento. Quiere decir que esta resolución 3768 es la que me dicta todos los parámetros y exigencias legales que hace el gobierno para que yo pueda abrir un centro de diagnóstico como primera vez y que pueda trabajar en un centro de diagnóstico. O sea, me sirve cuando voy a habilitar por primera vez un centro de diagnóstico y me sirve cuando ya estoy trabajando en un centro de diagnóstico, porque dice, me sirve para su habilitación y su funcionamiento. En esa resolución 3768, mire qué encontramos aquí. Artículo 28 de la ley 769 del año 2003. Modificado por el artículo 8 de la ley 1383 del año 2010. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a leer ese parágrafo de ese pequeño artículo. Quiero que por favor ustedes me pongan mucho cuidado a la lectura, y quiero que me definan en una sola palabra todo lo que dice este artículo. Dice, para que un vehículo pueda transitar por el territorio nacional, debe garantizar como mínimo un perfecto funcionamiento de frenos, sistema de dirección, sistema de suspensión, sistema de señales visibles y audibles permitidas y del sistema de escape y de gases. Y demostrar un estado adecuado de las llantas, conjunto de vidrios y seguridad y de los espejos, y cumplir con las normas de emisiones contaminantes establecidas por las autoridades ambientales. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De una norma? ¿De un requisito general? No. De las condiciones mínimas de seguridad. Sí, pero recuerda que lo vamos a traducir todo este párrafo en una palabra. Lo vuelvo a leer. Para que un vehículo pueda transitar. Señor. Funcionamiento, diría yo. Funcionamiento. Sí, va por ahí. Mantenimiento. Mantenimiento, correcto. Esa es la palabra. Todo este artículo me está hablando del mantenimiento que se le debe hacer a cualquier vehículo, sea automóvil, liviano, particular, público, sea pesado, sea camión, tractocamión, buseta, busetón o sea motocicleta. Quiere decir que yo tengo que garantizar, en este artículo dice, señor conductor, usted tiene que garantizar el mantenimiento de su vehículo. Y también este artículo me está diciendo especialmente en dónde debo hacer ese mantenimiento. Me dice, ojo, revise el sistema de frenos, revise su sistema de dirección, revise su sistema de suspensión, revise su sistema de señales visibles y audibles permitidas y revise su sistema de escape. También me debe demostrar un estado adecuado de las llantas, de los vidrios, de los espejos y cumplir con las normas de emisiones. Sí, señores, la persona, no sé quién me dijo que era mantenimiento, quién me dijo no, quién dijo la palabra. Manuel, ingeniero Manuel. No escuchó. Ingeniero Manuel. Manuel, muy bien. Usted tenía que decirla porque usted ha trabajado en mantenimiento. Entonces, esta parte, este artículo 28 me habla del mantenimiento que se le debe hacer al carro. En el artículo 50 dice, por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras que transite por el territorio nacional
tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. Este artículo 50, ¿a qué hace referencia? A la revisión tecnomecánica como tal. No, La señor. responsabilidad del dueño del vehículo, del mantenimiento. Correcto. Muy bien, ingeniero Alirio. Correcto. El responsable del vehículo. El responsable, ¿qué quiere decir? Que si ustedes me llegan a decir, José Luis, me llega a decir, aló. ¿Y ahora sí? Qué pena con ustedes, se salió mi computador. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, entonces, si Manuel me llega a decir a mí, si Manuel me llega a decir, José Luis, présteme su carro, y lo llega a parar un policía de tránsito y el carro está en malas condiciones mecánicas, ¿a quién le hacen el comparendo? ¿Al propietario o al que lleva el carro? Que lleve el carro. Al que lleva el Correcto. carro. ¿Por qué? Porque no, al propietario no, al que lleva el carro, porque en ese momento el que lleva el carro o el que va conduciendo el vehículo es el responsable del mantenimiento del vehículo y es el responsable de ese automotor. O sea que el comparendo no me lo van a hacer a mí, sino que se lo van a hacer a Antonio. ¿Está claro? Bien. El artículo 51, que es el más fácil de todos, el artículo 51, ¿de qué me habla? Ahora sí me habla de nuestro trabajo, de lo que nosotros vamos a revisar en el centro de diagnóstico, el proceso de revisión técnico-mecánica. Quiere decir que el artículo 51 tiene un nombre específico, así como el 28 me hablaba de mantenimiento, el 50 me hablaba del responsable del mantenimiento y del responsable del carro, el artículo 51 me habla de la NTC, Norma Técnica Colombiana 5375. Esa norma NTC 5375 me dice qué es lo que le van a revisar al vehículo dentro del centro de diagnóstico. ¿Qué es lo que se va a revisar? La norma no dice el cómo. O sea, la norma no les dice cómo van a hacer la revisión. Les dice, señores, necesito que ustedes me revisen el estado de la carrocería. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí del estado de la carrocería, entonces vamos a hablar que tenemos que entender qué es una carrocería monocasco, qué es una carrocería de 3 volúmenes, qué es una carrocería de 1 volumen, una carrocería de 2 volúmenes. Entonces vamos a entender qué es un hatchback, tenemos que saber qué es un sedán, tenemos que saber qué es una pick-up, tenemos que saber qué es un campero, tenemos que saber qué es un busetón, un tractocamión, un camión, una camioneta. Cosas como esas nos hablan de la carrocería. Lo otro que vamos a revisar en nuestro proceso de revisión técnico-mecánica se llaman las emisiones de gases, los niveles de emisiones. ¿Cuánta contaminación está botando ese automotor por las vías públicas? Entonces tenemos dos procesos. Uno que se llama prueba de gases para vehículos según ciclo Otto,
o si lo queremos llamar para vehículos a gasolina, y prueba de gases para vehículos con motor y combustible diésel. Entonces, cuando hablamos de gasolina, analizamos 4 gases: hidrocarburos, monóxido, dióxido y oxígeno. Y cuando hablamos de diésel, no analizamos ningún gas. Cuando nosotros hablamos de diésel, miramos es opacidad, densidad del humo. ¿Qué tanto evita el humo que la luz traspase? Entonces, cuando empecemos a ver más específicamente los equipos, entonces vamos a hablar del opacímetro, cómo funciona el opacímetro y qué mide el opacímetro. Vamos a hablar del analizador de gases, qué son hidrocarburos, qué son monóxidos, qué son dióxidos y qué son hidrocarburos. El buen funcionamiento mecánico. Cuando hablamos del funcionamiento mecánico, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí? ¿Quién me da una explicación de este funcionamiento mecánico? Conjunto de elementos diseñados para realizar un trabajo. Señor. Conjunto de elementos mecánicos diseñados para realizar un trabajo. Bueno, sí, esa definición está muy buena de diccionario. Bueno, pero bien, ingeniero, sí. Sí, pero entonces aquí vamos a hablar del funcionamiento mecánico. Entonces, por ejemplo, cómo funciona el amortiguador, cómo funciona una rótula, cómo funciona una terminal, cómo funciona un sistema de dirección, cómo funciona un sistema de escape, cómo funciona un sistema de admisión. Todo eso hace parte de la mecánica del automóvil. Aunque más adelante vamos a seguir mirando otros elementos del funcionamiento mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y el sistema óptico. Entonces aquí vamos a hablar de las luces del vehículo, aquí vamos a hablar de qué color deben tener las luces, vamos a hablar de por qué las luces deben ser rojas, por qué las luces deben ser amarillas, por qué deben ser blancas, en dónde deben ir y cosas como esas. Así que especificaciones tienen las luces. Entonces aquí vamos a hablar. Aquí cuando hablemos del sistema eléctrico y del sistema, vamos a hablar del sistema óptico, pues vamos a hablar de las farolas, vamos a hablar de qué es un bombillo LED, vamos a hablar que es un bombillo halógeno, vamos a hablar que es un bombillo de xenón, bueno, cosas como esas. Y del sistema eléctrico, pues tenemos que hablar de una batería, tenemos que hablar de unas bujías, tenemos que hablar de unas bobinas, tenemos que hablar de una instalación de alta, tenemos que hablar algo de corriente. ¿Y cómo funciona esa corriente, ese sistema eléctrico dentro de la combustión, sobre todo en los motores a gasolina? Entonces vamos a ver eso. La eficiencia del sistema de combustión interna. Entonces cuando hablamos de la eficiencia del sistema de combustión interna, pues aquí vamos a hablar de qué tan contaminante es mi vehículo, qué tanto está contaminando mi vehículo a la atmósfera y al medio ambiente. Y para eso, pues vamos a compararlo con unas normas que me habla la resolución 910, que me habla de los parámetros máximos de mediciones para los vehículos automotores. El buen funcionamiento de los elementos de seguridad. Entonces aquí tenemos que hablar de los cinturones de seguridad, tenemos que hablar de las llantas, porque las llantas hacen parte de un sistema de seguridad, tenemos que hablar de los frenos, porque los frenos hacen parte de un sistema de seguridad activo, tenemos que hablar de la dirección, tenemos que hablar de la suspensión, tenemos que hablar de la seguridad activa y la seguridad pasiva que tiene el vehículo. Muy seguramente vamos a hablar de los nuevos sistemas de seguridad que tienen los automóviles nuevos, que son los de puntos ciegos, los puntos ciegos, vamos a hablar de... Ay, se me fue. Bueno, ya se me fue ahorita la paloma, pero vamos a hablar de eso. El buen estado del funcionamiento de los frenos, sobre todo cuando son neumáticos. Entonces vamos a hablar aquí de qué es un freno hidráulico, qué es un freno mecánico, qué es un freno hidráulico, neumático, cuál es más eficiente, cómo funcionan los frenos y cosas como esas. Las llantas. Las llantas son de los elementos más importantes dentro del sistema. ¿Por qué? Porque sin las llantas el vehículo no funcionaría. Las llantas hacen parte del sistema de frenos, las llantas hacen parte del sistema de dirección, las llantas hacen parte del sistema de suspensión, las llantas hacen parte del confort, las llantas ayudan a ahorrar combustible. Bueno,
una infinidad de cosas que podemos generar a través de las llantas. El funcionamiento de los sistemas de elementos y elementos de emergencia, las salidas de emergencia, cómo deben estar acondicionadas las salidas de emergencia para los vehículos de servicio público de pasajeros. El buen funcionamiento de los dispositivos para el cobro. Bueno, que aquí para las ciudades donde se maneje taxímetro, entonces vamos a hablar del taxímetro, por ejemplo, Bogotá. Entonces en Bogotá manejamos el taxímetro, entonces vamos a hablar del taxímetro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, hasta ahora no. No, se montó todo bien. Bueno, entonces, muchachos, eso es la revisión técnico-mecánica. Ustedes van a escuchar, ustedes son nuevos, van a escuchar que muchos de los inspectores y muchas de las personas que trabajan en la revisión técnico-mecánica van a decir que la revisión que la norma está mal hecha, que la norma no es clara. No, no es que esté mal hecha ni que no sea clara. Lo que pasa es que la norma está diseñada por sistemas. Entonces, cuando miremos la 5375, entonces vamos a encontrar el sistema óptico, vamos a encontrar el motor, vamos a encontrar la suspensión, pero no lo vamos a encontrar como lo vemos en el vehículo, que eso es lo que vamos a trabajar. ¿Vale? Muchachos, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla. Así ustedes consideren que sea una pregunta muy sencilla. Mire, a veces las preguntas más sencillas revisten de una explicación bastante interesante para las cosas. Entonces, no les dé pena preguntar porque ese es el objetivo. El artículo 52 de la ley 769, que está dentro de la resolución 3768, me habla en el artículo 52 de cada cuánto debe comenzar o a qué tiempo deben comenzar los vehículos nuevos a hacer su revisión y cuál es el periodo de revisión de los vehículos que no son nuevos. Entonces, para vehículos de servicio particular tienen una vigencia de 6 años a partir de su fecha de matrícula. Para los vehículos de servicio público tienen 2 años a partir de su fecha de matrícula y para las motocicletas tienen 2 años a partir de su matrícula. ¿Por qué estos periodos así tan disparejos de uno con respecto al otro? Porque según las estadísticas y de los fabricantes de carros y de lo que ellos han estudiado del mercado, para que ellos puedan generar de alguna manera la garantía de sus productos, entonces normalmente uno dice que un vehículo tiene, ustedes habrán visto en las propagandas, Kia dice que tiene 5 años o 100,000 kilómetros, algunas empresas tienen 50,000 kilómetros o 2 años. Eso es basado en las estadísticas. Más o menos un carro particular al año recorre entre 20 y 25,000 kilómetros al año, mientras que un vehículo de servicio público al año recorre el doble o el triple de lo que recorre un vehículo de servicio particular. Por el desgaste del motor y por el desgaste de las piezas de los vehículos públicos y de las motocicletas, se les da 2 años de vigencia. Una vez terminado ese proceso, esa vigencia, que es nuestra famosa ley antitrámite, que es la ley del decreto 019 del año 2012, que es la ley antitrámite, una vez terminado ese periodo de gracia, cada año los vehículos deben hacer revisión técnico-mecánica. Para los vehículos que están en la frontera, pues antes se manejaba mucho, por lo menos en Arauca, en La Guajira, en los que estaban los departamentos en Cúcuta, que estaban muy cerca de la frontera, pues los vehículos de Venezuela pasaban periódicamente, no se quedaban en Colombia, sino que hacían un proceso. Entonces se les extendía un permiso hasta por 3 meses, pero una vez terminado el permiso tenían que salir del país. Ahora con esta contingencia y con todo lo que ha pasado, pues esos vehículos prácticamente se quedaron aquí y en algunos de los casos se han nacionalizado y hacen el proceso como si fueran vehículos nacionales. Bien, ¿alguna pregunta?
¿No? Bueno, me desconecté. Hay una pregunta con respecto a esos vehículos extranjeros. Ellos, digamos, la norma dice que ellos presenten la revisión y siempre van a contar con el mismo tiempo, o digamos, si sigue teniendo placas de Venezuela, digamos, puede hacer la revisión por un año, pero ya no tendría permiso para volverla a hacer, ¿no? No, ¿qué es lo que pasa, Manuel? Lo que pasa con estos vehículos es que ya prácticamente esos vehículos ya hacen parte del parque automotor de Cúcuta, por ejemplo, o de Arauca. O sea, se quedaron aquí en Colombia y no se devolvieron. Cuando esos vehículos entraban de Venezuela a Colombia, se les daba un permiso por 3 meses. Y de esa misma manera, con ese permiso que se les daba por 3 meses, se les hacía comprar un SOAT por 3 meses. ¿Para qué? Para que en caso de que esos carros llegasen a tener un accidente, pues el seguro cubriera el accidente. Pero pues como ya prácticamente esos carros no se devolvieron a Venezuela, sino que se quedaron sobre todo en las ciudades de frontera, Alirio me imagino que podrá dar fe de lo que estoy diciendo, ya prácticamente no van a Venezuela, sino que se quedan en Colombia, entonces ya se asume que son vehículos que están nacionalizados y el software se les aplica como si fuera un vehículo nacional, hacen su revisión al año común y corriente. Muchas gracias. Casi no te escucho, Manuel, no sé, te escucho demasiado lejos. ¿Vas a hacer algún aporte, Alirio? ¿No? No, esto, simplemente afirmar lo que usted está diciendo, sí, correcto, esos vehículos pues ya quedan acá Sí. en el territorio colombiano y deben, como se dice, hacer el procedimiento para la revisión y para todo lo demás. Sí, se les hace ya común y corriente. Entonces, el artículo 53 es uno de los artículos más importantes de la ley 769 del año 2002. ¿Por qué? Porque en este artículo 52, 53 habla de dos cosas importantísimas en la revisión. Primero habla de la norma más grande de la revisión técnico-mecánica. La norma más grande y más importante, no, aunque ustedes no lo crean, no es la NTC 5375. La norma más importante es la NTC 5385. ¿Por qué? Porque la NTC 5385 me habla de cómo debe estar el CDA. Me habla de qué es un CDA, qué equipos debe tener el CDA. Me habla de mantenimiento de los equipos, me habla de calibración de los equipos, me habla del software, me habla de seguridad de la información y me habla de el personal. Entonces esa NTC 5385 es mucho más grande y abarca mucho más elementos que lo que abarca la NTC 5375. Entonces dice el artículo 53, la revisión técnico-mecánica de emisiones contaminantes se realizará en centros de diagnóstico automotor legalmente constituidos que posean las condiciones que determinen los emitidos por el Ministerio del Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente, en los que sus competencias el Ministerio de Transporte habilitará dichos centros según reglamentación para tal efecto expida. Entonces, esta reglamentación se llama NTC 5385. En esta NTC 5385, los auditores de la UNAM verifican las condiciones del centro diagnóstico, si las pistas miden lo que dicen que deben medir, si los equipos cumplen con las especificaciones técnicas que están en la norma, si me habla del número de vehículos que puedo revisar por hora. La 5385 me dice qué es lo que me van a auditar. La 5385 me habla del mantenimiento que debe hacer el centro diagnóstico para los equipos, qué tipo de un programa de mantenimiento. Me habla de la calibración y me habla del personal. De hecho, por las NTC 5375 y por esta resolución 3768 es que ustedes, queridos compañeros, están afortunadamente haciendo el curso con nosotros. Para nosotros, afortunadamente, ustedes han confiado en nuestro conocimiento para hacer este curso.
Y el otro elemento importante de la revisión técnico-mecánica se llama los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Serán consignados en un documento uniforme cuyas características las determinará el Ministerio de Transporte. Este documento tiene un nombre abreviado, se llama FUR, Formato Único de Resultados. Ese formato único de resultados se debe manejar desde La Guajira hasta Leticia y desde el Océano Pacífico hasta hasta Arauca. Entonces, es un documento que nosotros lo vamos a ver muy al detalle, lo vamos a entender, y sobre todo para ustedes que son ingenieros, es importante que cuando empecemos a hablar del FUR lo entiendan, porque parte del diagnóstico y parte de su trabajo de ustedes como ingenieros es hablar con los usuarios, y parte de su trabajo de hablar con los usuarios es explicarles, es saberles explicar cuáles son los resultados que han arrojado la revisión técnico-mecánica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Bien. El artículo 54 me habla de los centros de diagnóstico y me habla del software, de qué debe pasar con todos esos carros que yo reviso en el centro de diagnóstico. Me habla de la seguridad de la información. Me habla que todos los centros de diagnóstico deben tener registros computarizados y almacenados donde no se puedan borrar ni se pueda entrar al software para manipular ni alterar los resultados. Una vez visto eso, muchachos, vamos a saltar al resuelve. El resuelve de las resoluciones es como el objetivo, como en lo que debemos trabajar nosotros. Artículo primero. La presente resolución tiene por objeto establecer las condiciones que deben cumplir los centros de diagnóstico automotor para su habilitación, las líneas móviles para su autorización, funcionamiento, así como fijar criterios y procedimientos para realizar las revisiones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes de los vehículos automotores que transiten por el territorio nacional. Ese es el objetivo de la revisión técnico-mecánica. El ámbito de aplicación, ¿a qué aplica esa revisión técnico-mecánica? Pues aplica a todos los vehículos que circulen por el territorio nacional. Hasta el año 2002, aquí vamos a hacer un pequeño paro. Hasta el año 2002, la revisión técnico-mecánica solamente se hacía, hasta el año 2005, la revisión técnico-mecánica solamente se la hacía al servicio público. Al año 2005 no existía ningún centro de diagnóstico, en Colombia no existía ningún centro de diagnóstico autorizado, como los que conocemos hasta ahora, y no existía un procedimiento o no existía un lineamiento de qué era lo que se le debía revisar al vehículo. Para esa época, hasta el año 2005, todos los departamentos todos los departamentos tenían su propio formulario de revisión técnico-mecánica. Como no existían centros de diagnóstico, esas revisiones se hacían en servitecas autorizadas. Entonces, para el año 2005 se dijo, no, el parque automotor de Colombia está en muy mal estado, tenemos vehículos muy viejos circulando por el territorio nacional, tenemos que garantizar que esos vehículos cumplan y se crea la revisión técnico-mecánica. En el año 2005 nace la abuelita de esta resolución, que se llama la resolución 3500. En la resolución 3500 del año 2005 se exige que en Colombia se debe crear el proceso de revisión técnico-mecánica y ese proceso se le va a dar al servicio, se le va a dar al sector privado. O sea, que el sector privado sea el encargado de hacer ese proceso con el aval de la parte administrativa. Y de ahí es donde nace la revisión técnico-mecánica, la que conocemos hasta el día de hoy. En Colombia, hasta 1997, el Estado hacía la revisión técnico-mecánica. El Estado había creado unos centros de diagnóstico estatales en los cuales todos los vehículos iban
y hacían su proceso de revisión. ¿Ese proceso cuánto duró? Duró 10 años. ¿Qué pasó con ese proceso? Se llenó de corrupción y al llenarse de corrupción, el Estado decidió quitar la revisión técnico-mecánica. Una vez quitan la revisión técnico-mecánica, el Estado también decide crear la ley 769 del año 2002. O sea que esa ley duró en curso y creándose desde el 97 hasta el año 2002. En el año 2002 no se hacía revisión técnico-mecánica para el servicio particular ni para las motocicletas. Lo único que se hacía era pruebas de análisis de gases. Pero en el año 2005 cambiaron las cosas. Entonces se creó la resolución 3500. Esa resolución 3500 se abolió y se actualizó con la resolución 2600. Y esa resolución 2600 se actualizó con la resolución 3768, que es la resolución actual de la revisión técnico-mecánica. Entonces, en esta resolución se sigue manteniendo los artículos de que se debe revisar todos los vehículos que circulen por el territorio nacional. Y esos vehículos que circulan por el territorio nacional son los que están matriculados, son los vehículos que tienen placa. Todo vehículo que tiene placa que puede circular por cualquier vía nacional, primaria, secundaria, como la queramos llamar, debe cumplir con la revisión técnico-mecánica. Hay algunas excepciones para hacer la tecnomecánica, por ejemplo, la maquinaria amarilla, la maquinaria agrícola, esa maquinaria está exenta de hacer revisión técnico-mecánica. ¿Por qué? Porque se supone que esos vehículos no circulan por la vía pública, se supone que esos vehículos solamente son para trabajo en fincas y para reparación de carreteras y cosas como esas. Normalmente siempre van en unas camas bajas, entonces esos vehículos están exentos de hacer revisión técnico-mecánica. Capítulo segundo, ¿qué es un centro diagnóstico? Entonces, aquí en el artículo 3 está la definición de centro diagnóstico. Dice, centro diagnóstico automotor es un centro de diagnóstico automotor, es todo ente estatal o privado destinado a la realización de revisiones técnico-mecánicas y de control ecológico de los vehículos automotores que transitan por el territorio nacional conforme a las normas técnicas legales vigentes para la prestación del servicio. ¿Qué es una habilitación? No sé, no sé si el ingeniero que está en Arauca va a trabajar en un centro diagnóstico que ya está habilitado o va a trabajar en un centro diagnóstico que hasta ahora van a habilitar. El otro ingeniero ya va a trabajar en un centro diagnóstico que ya está habilitado y la idea es que mi amigo el inspector va a trabajar en un centro de diagnóstico ya certificado. Entonces, Manuel va a trabajar ya en un centro diagnóstico que ya está certificado. Alirio, no sé tú en dónde vas a trabajar, ¿en Arauca o en dónde? Yo voy a trabajar en Yopal, que está en proceso para habilitarse. Ah, bueno, entonces para ti va a ser muy importante que miremos el artículo 6. Para el ingeniero Manuel es importante, tú vas a tener como más presente el artículo 11. ¿Por qué? Porque el artículo 6 es el artículo especial para centros de diagnóstico que hasta ahora van a abrir. Y el artículo, ese es el artículo 6, y el artículo 11 es para centros de diagnóstico que ya están funcionando. A Juan Pablo no le digo nada porque pues él no va a ser partícipe de nada de esto que estamos hablando por ahora aquí. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Una matrícula en qué momento se le hacen a un vehículo cuando llega al país, lo ensamblan o lo registran? ¿Cómo es ese rollo? La licencia de tránsito, yo puedo comprar un carro ahorita modelo 2021, según modelo 2021, pero si lo matriculo en agosto, la fecha de los 6 años corren a partir de la fecha de la matriculación. Ah, listo. Bien. Entonces estamos acá. Entonces, ¿qué es la habilitación? Entonces la habilitación de los centros de diagnóstico automotor interesados en la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica de emisiones contaminantes
deberá obtener una habilitación por parte del Ministerio de Transporte a través de la Subdirección de Tránsito. La habilitación conferida permitirá la prestación del servicio bajo condiciones de ubicación, funcionamiento otorgado en el acto administrativo de la habilitación conforme al alcance de acreditación. ¿Esto qué quiere decir? Que el señor ONAC, que se llama el Organismo Nacional de Acreditación, va a ir al centro de diagnóstico de ustedes y va a garantizar que este centro cumple con la NTC 5385 y que los inspectores y los ingenieros trabajan bajo la norma NTC 5375. Una vez el ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación, garantiza y verifica que ustedes están cumpliendo, pues él les va a entregar a ustedes una certificación con la cual ustedes van a llevar al Ministerio de Transporte para que él les genere la resolución y de esa manera ustedes puedan trabajar. Independencia e imparcialidad. Artículo 5. Los centros de diagnóstico automotor no podrán, bajo ninguna circunstancia, realizar actividades que afecten la independencia y la imparcialidad de las revisiones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes de conformidad con lo señalado en la ISO 17020. ¿Cuáles son esas, cuáles pueden ser esas condiciones de imparcialidad e independencia? Ejemplo, yo soy el dueño de una empresa de transporte, pero también monté un centro de diagnóstico. Mi empresa de transporte se llama Transportamos tu Carga, pero mi centro de diagnóstico no se puede llamar igual a la empresa de carga que yo tengo. Tiene que ser una, así sea mía, tiene que ser una empresa completamente independiente de la empresa de transporte de carga. Ahora, que los vehículos que yo tengo en mi empresa de transporte de carga, si los va a revisar el centro de diagnóstico de mi propiedad, yo debería garantizar de que yo como dueño de las dos empresas no voy a incidir en el resultado de las pruebas. Que si yo tengo un convenio, no puedo tener convenios con talleres. Que venga, señor taller, usted arregle los carros y me los trae, yo los paso. No, entonces eso se llama la independencia y la imparcialidad que debe tener los centros de diagnóstico. Y eso es uno de los ítems que les va a evaluar a ustedes el ONAC. Aquí era lo que te decía, ingeniero Alirio. Aquí está el artículo importante para ti. Artículo 6. Requisitos de habilitación. Los centros de diagnóstico automotor interesados en la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes deben solicitar habilitación ante la Subdirección de Tránsito y Transporte, para la cual se anexarán los siguientes documentos. Entonces, aunque yo sé que ustedes tienen un director de calidad, me imagino que habrán contratado a una persona de sistema de gestión para que les organice esto, pero es bueno que ustedes sepan qué documentos es lo que les van a pedir, para que en determinado momento les pregunten a ustedes, lo tengan claro. Solicitud suscrita por el representante legal de la sociedad propietaria del centro de diagnóstico automotor, indicando el nombre, la razón social, la dirección, el NIC, el teléfono y el correo y la estructura orgánica de la planta de personal relacionado con una relación de equipos con los cuales se prestará el servicio. ¿Qué es esto? ¿Qué me están mostrando aquí? ¿Qué me está pidiendo este literal A del artículo 6? Señor, muéstreme su empresa. Muéstreme la organización de su empresa. Entonces, en esa organización de la empresa, entonces debemos tener un orden jerárquico y eso se llama un organigrama de personal donde quién es el gerente, donde están los diferentes cargos y las personas que tienen a cargo cada uno de las personas. Entonces, puede haber una junta de socios o puede haber una persona solitaria como dueña, puede haber un administrador, debe haber un ingeniero técnico titular, debe haber un ingeniero técnico suplente. ¿Qué hace el titular y qué hace el suplente? El titular es el encargado de mecánica.
es el encargado de todo el proceso de revisión técnico-mecánica, desde que ingresa al carro hasta que se entrega el carro. El ingeniero suplente hace lo mismo que el ingeniero titular, pero el ingeniero suplente, como su nombre lo indica, es el suplente cuando el ingeniero titular no está. ¿Qué quiere decir? Que si el ingeniero titular salió de viaje, el ingeniero suplente entra como jefe técnico. Que si el ingeniero titular salió a almorzar, el ingeniero suplente es el encargado de firmar los certificados mientras el ingeniero titular almuerza. O sea, lo suple cuando el ingeniero no se encuentra en el centro diagnóstico. ¿Alguna pregunta aquí? No, hasta ahora no. No sé. El ingeniero suplente en algunos centros de diagnóstico lo ponen a manejar el sistema de gestión de calidad o en otros centros de diagnóstico lo ponen a trabajar en la pista como jefe de pista. Entonces él es el encargado de que los inspectores hagan bien el proceso de revisión, es el encargado del mantenimiento de los equipos, él es encargado de la organización de la pista, de la limpieza de la pista y el encargado de los inspectores. El ingeniero titular es el responsable del proceso. Bueno. Certificado de existencia y representación legal. Bueno, ese certificado ya sabemos que es la Cámara de Comercio, donde demuestre que la empresa está legalmente constituida, y ese va muy de la mano con el certificado de registro mercantil, que no deben pasar por más de 30 días de vigencia. Copia de permisos y licencias. Copia de permisos y licencias. Entonces, aquí, ¿qué nos van a pedir? La licencia de construcción. ¿Qué nos van a pedir? El uso de suelo. ¿Qué nos van a pedir? Las hojas de vida de las... No, aquí no nos van a pedir las hojas de vida. Aquí nos van a pedir la licencia de construcción y el uso de suelo, que demuestre que el centro diagnóstico sí cumple con esos requisitos. Si no los cumple, no les van a entregar resolución. Después de que ya hemos hecho eso y ya tengamos los equipos, llamamos al IDEAN. El IDEAN es pedimos una certificación vigente del Instituto de Hidrología y Metrología de Estudios Ambientales IDEAN. ¿Ellos qué hacen? Ellos verifican que nuestro analizador de gases o los analizadores de gases que nosotros tenemos en nuestro centro diagnóstico cumplen con las especificaciones técnicas de la 5375 y las normas ambientales. 4983, 5365, la primera para carros a gasolina, la segunda para motocicletas y la 4231 para opacidad. Entonces ellos vienen, verifican que nuestro analizador cumple, que nuestro analizador mide bien y que el software es el analizador. Una vez hecho eso, llamamos al Organismo Nacional de Acreditación. Entonces el Organismo Nacional de Acreditación viene, verifica las instalaciones del centro diagnóstico, verifica los parqueaderos, verifica los equipos, verifica el personal, verifica las instalaciones y si son acordes a la norma, pues el Organismo Nacional de Acreditación les entregará una acreditación con la cual ustedes pueden ir al Ministerio de Transporte y generar la resolución para poder trabajar como centro de diagnóstico automotriz. Bueno, certificar que se cuenta con la infraestructura de software y hardware. Bueno, el software es el software de aplicación que viene en las máquinas que ustedes van a trabajar y el hardware pues son todos los equipos de cómputo y todo lo que se requiera para hacer cada uno de estos procesos. La Superintendencia de Puertos y Transportes exige que los centros de diagnóstico se conecten a través de unas cámaras que ellos exigen en las entradas de los centros de diagnóstico y dentro del centro de diagnóstico para que ellos puedan hacer una revisión y una verificación de que los vehículos sí están yendo a su proceso de revisión y que sí están cumpliendo con los diferentes procesos de revisión técnico-mecánica. Certificar que se cuenta con la infraestructura de software y hardware de conectividad determinada con el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte y las autoridades ambientales, dentro de sus competencias para la expedición del formato único de resultados. Esa es la hoja más importante para nosotros,
porque en esa hoja consignamos los datos del cliente, los datos del vehículo y los resultados de las pruebas mecanizadas y los resultados de la inspección sensorial. La revisión técnico-mecánica se divide en mecanizada y sensorial. La sensorial es la que utilizan en la que los inspectores utilizan sus sentidos. ¿Qué sentidos? El de la vista, el del tacto, el del oído y el del gusto. No, el gusto no, sino... se me olvidó. Lo que pueden ver, oler, oír y tocar, y el tacto. Entonces, con esos 4 sentidos es que el inspector hace la inspección sensorial, que es el 80% de la revisión técnico-mecánica. El otro 10% es las pruebas mecanizadas, donde utilizamos las máquinas, donde utilizamos un frenómetro, utilizamos un banco de suspensión, un alineador al paso, un regloscopio, un analizador de gases, un opacímetro. Y el otro 10% es la atención al cliente que da el ingeniero a los usuarios cuando les explica los resultados. El artículo H, certificación expedida por la Superintendencia de Puertos y Transportes. Entonces, una vez se les ha entregado la resolución, ustedes deben comprar unas cámaras y deben buscar un operador que se llama SICOP, otro se llama Colpatria, otro se llama... se me olvidó el nombre del otro. Entonces, con esos operadores, ustedes compran unas cámaras y pagan unos derechos para que la Superintendencia de Puertos y Transportes pueda hacer el monitoreo de ese centro diagnóstico. El centro diagnóstico debe comprar unas pólizas de responsabilidad civil extracontractual. Esas pólizas deben ser de 1.000 salarios mínimos. Esas pólizas deben cubrir accidentes a los vehículos o lo que le sucede al vehículo dentro del centro diagnóstico. Por ejemplo, se cayó el techo, se estrellaron 2 carros, se fue un carro al cárcamo. Bueno, cosas como esas se va a cubrir a través de esa póliza. Se deben relacionar el nombre de los documentos, relación de nombres, documentos de identidad, registros de firmas y sellos de personas con conocimiento y competencia autorizados por el representante legal dentro del centro de diagnóstico automotor para expedir tanto el formato único de resultados como el certificado de revisión. Este artículo está hablando de los ingenieros. ¿Cuál es la función? Una de las funciones que deben cumplir los ingenieros. Ellos son los responsables de todo el proceso de revisión técnico-mecánica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Los ingenieros deben firmar el FUR y los ingenieros deben firmar el certificado de revisión técnico-mecánica. Ojo, muchachos, tanto para los inspectores como para los ingenieros. Ustedes en el momento que están trabajando dentro de un centro de diagnóstico, así sea un ente privado, se convierten en un ente oficial porque ustedes están entregando un documento de servicio público o un documento público. Entonces se convierten en funcionarios públicos. Bien. Esos certificados y ese FUR no lo puede firmar nadie más sino el ingeniero. Para eso el ingeniero debe registrar su firma y debe registrar su huella ante el RUN, ante la Superintendencia de Puertos y Transportes y ante el Ministerio de Transporte. Bueno, esto que está aquí es la razón, este literal K, es la razón por el cual ustedes están aquí. Resulta que para trabajar en un centro diagnóstico hasta el año 2013 se requería experiencia o un curso. Adicional a eso, de esa experiencia y de ese curso, se exigía o se exige, actualmente se sigue exigiendo la competencia laboral. Esa competencia laboral es donde yo certifico que soy laboralmente competente. O sea que aparte de este curso, Juan Pablo debe tener una norma de competencia laboral. Esas normas de competencia laboral las da el SENA. En esas normas de competencia laboral encontramos 3 normas. Una se llama alistamiento del puesto de trabajo,
La otra se llama conocimiento y experticia de revisión de vehículos livianos y pesados. Y la tercera norma se llama conocimiento y experticia de motocicletas, de revisión técnico-mecánica y motocicletas. Entonces, esas tres normas de competencia laboral, aquí como lo estábamos leyendo, dice, certificado de competencia laboral expedido por el SENA, un certificador emitido por Organismo Nacional de Acreditación dentro de su Sistema Nacional de Calidad, con alcance en las normas de competencia aplicables a la revisión técnico-mecánica. Hasta el año 2016, el curso era de 150 horas, aquí está mal, de 150 horas, y se dictaba con esta intensidad. Para el año 2016 nace una resolución. ¿Qué resolución nace? Nace la resolución 5202, que ya se las voy a colocar acá. Esa resolución 5202, ¿la están viendo ahí? Sí, correcto. ¿Qué dice? Por el cual se modifica el literal K. Miren lo que dice acá. Se modifica el literal K. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no son 150 horas, sino que son 155 horas. Aquí está, 155 horas. ¿Qué pasaba con la resolución anterior? Con el literal K de la 3768. Este curso lo podía dictar una escuela de educación para el trabajo. Podría ser una escuela de conducción o un instituto de educación para el trabajo, un instituto técnico. A partir de esta resolución del 9 de diciembre del año 2016, ya las escuelas de conducción o las escuelas de educación para el trabajo no pueden dictar este curso. Este curso lo tienen que dictar instituciones de educación superior con registros calificados en calidad de educación. Quiere decir que no cualquier instituto o cualquier universidad puede dictar este curso. Entonces lo puede dictar el SENA o una institución de educación superior autorizada por el Ministerio de Educación Nacional con personería jurídica y con registros calificados afines al sector tránsito y transporte con una intensidad de 155 horas en las siguientes temáticas. Entonces, hoy que estamos viendo nosotros esto, reglamentación y documentación aplicable al centro de diagnóstico. Entonces, esta reglamentación y documentación aplicable al centro de diagnóstico nosotros lo tenemos dentro de nuestro instructivo de educación como nuestro marco legal. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto la ley 769, 6 artículos, modificados por la ley 1383 del año 2010. Hemos visto el artículo 200, decreto 019 del año 2012. Y hemos visto la resolución 3768. Ahora, estamos viendo una actualización que sufrió la resolución 3768 que se llama la resolución 5202, que modifica el artículo, el literal K del artículo 6. Entonces, en la resolución anterior, el curso era 20 horas en motores de combustión interna. Sistemas de alumbrado y señalización, 10 horas. Dirección y suspensión, 25 horas. Sincronización y análisis de gases, 25 horas. Sistema de frenos, 20 horas. Bastidor y carrocería, 10 horas. Manejo de equipos, 15 horas. Eso era el curso. Y eso sumaba 125 horas. Con la actualización que sufrió este literal K, cambió. Reglamentación y documentos, 10 horas. Operación general del Centro de Diagnóstico Automotor, 10 horas. Motores de combustión interna y transmisión, 20 horas. Sistemas de alumbrado y señalización, 15 horas. Entonces, cuando aquí miremos sistemas de alumbrado y señalización, vamos a hablar de luces y vamos a hablar de las cintas retroreflectivas, por ejemplo. Sistema de dirección y suspensión, 15 horas.
Sincronización y análisis de gases, 15 horas. Sistema de frenos, 15 horas. Bastidor y carrocería, 15 horas. Manejo de equipos, 20 horas. Y estas tres normas que se llaman seguridad y salud en el trabajo, atención al cliente interno y externo, y ética y valores del factor humano. Entonces, seguridad en el trabajo, señores ingenieros, elementos de seguridad, caretas, ahorita no por la pandemia, siempre, caretas, guantes. Los inspectores deben utilizar todos sus elementos de protección. Recuerde que nosotros estamos trabajando con gases que no son nobles. Nosotros estamos trabajando con gases contaminantes, estamos trabajando con hidrocarburos, que es gasolina no quemada en la combustión. Estamos trabajando con combustibles no quemados en la combustión, sea diésel o sea gasolina o sea gas natural. ¿Qué pasa con estos vehículos? Estos gases nocivos los recibimos, nosotros los aspiramos a través de nuestras vías respiratorias, de nuestra nariz, llega a los pulmones y también lo absorbemos a través de la piel. Esos gases nocivos los absorbemos a través de la piel. ¿A dónde van esos gases nocivos? ¿Qué nos afectan? A la sangre, a los pulmones, pero en especial a la sangre, quitándole la oxigenación. Y desafortunadamente eso no se ve hoy, no se ve mañana, se ve al futuro. Ya cuando tengamos bastantes años de trabajar entre los carros, nos vamos a encontrar que vamos a tener algunos problemas de respiración, algunos problemas en la piel por estos excesos de gases nocivos. Entonces es importante que por favor nos cuidemos. Juan Pablo, tú que vas a trabajar como inspector, debes garantizar tu protección personal, no por lo de la pandemia. Esto es algo adicional a nuestra protección. Ingeniero Manuel e ingeniero Alirio, por favor, siempre estar muy atento a que sus señores inspectores estén siempre protegidos, que no se metan al foso sin el casco, que no se metan al foso sin sus elementos de protección como gafas, guantes, casco, careta. ¿Por qué? Porque estos elementos nos pueden llegar a afectar nuestra salud y nuestra salud a futuro. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Me preguntan, muchachos? ¿O está muy aburridor y los dormí? No, señora, ha sido bien claro, entonces por eso no hay así muchas dudas, ha sido específico. Bien. Bueno. Otro de los elementos, atención al cliente externo y al cliente interno. Ingenieros, ingeniero Manuel, ingeniero Alirio. Atención a nuestro cliente interno. ¿Quién es nuestro cliente interno? Nuestros subalternos, nuestros inspectores, las niñas de la caja. Atención al cliente, el buen trato hacia las personas. Hacia el cliente externo, los ingenieros, por favor, saberles explicar a los usuarios por qué su vehículo salió rechazado, saberles explicar el FUR y saberles explicar cuando ellos tengan algunas dudas con respecto a la información que se les está entregando. Para los señores inspectores, la norma dice que los inspectores no deben tener contacto con los usuarios, pero yo como inspector también hago atención al cliente externo. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo el carro del cliente. Si yo cojo el carro y lo estrello, si yo cojo el carro y lo meto al foso, si yo cojo el carro y le subo el volumen al radio, le cambio la emisora, bueno, manipulo mal el carro, eso es una mala atención al cliente. Ingenieros, no permitan que los señores inspectores cojan los carros a la maldita sea dentro del centro diagnóstico, que los aceleren rápido, no los sepan acelerar, los arranquen mal, cosas como esas le hagan daños a los carros. Eso se llama. Estos temas que estamos viendo aquí, que es seguridad en el trabajo, atención al cliente y ética y valores, yo no los dicto, eso lo dicta la licenciada Sonia. Pero muchachos, esta ética y valores del factor humano aplicados al CEDA, esa ética
a ustedes ya la tienen, porque esa ética se las enseñaron a ustedes desde niños. Ustedes saben qué está bien y qué está mal. Ustedes saben qué es blanco y qué es negro. Simplemente aquí la licenciada Sonia en su curso de ética pues les refuerza un poquito esos valores que se les enseñaron a ustedes durante su niñez, donde ustedes saben qué está bien y qué está mal. Entonces esa ética se traslada al vehículo. Muchachos, no pasemos un carro que esté en malas condiciones. Un carro que está, por ejemplo, que está malo de frenos, no lo pasemos. Un carro que está malo de dirección, no lo pasemos. ¿Por qué? Porque es que si ustedes pasan un vehículo de esos, pues normalmente un accidente de esos lleva heridos y lleva muertos. Un carro no se queda sin frenos estando quieto. Un carro no se queda sin dirección estando quieto. Para mí esos dos elementos, la dirección y los frenos, son como los más relevantes dentro de la parte mecánica, sin menospreciar los otros sistemas que tiene el vehículo. Todos los otros sistemas que tiene el vehículo son sistemas que nos sirven para que el vehículo sea más seguro. Entonces, por favor, muchachos, vehículos que estén en muy malas condiciones mecánicas, no lo pasen. Se van a encontrar que les van a ofrecer plata, les van a ofrecer esta vía y la otra. Muchachos, esa plata no luce. Entonces es preferible ganar poquito y dormir tranquilo. ¿Vale? Entonces, eso es nuestro curso. Cada 2 años, como dice aquí, los señores inspectores y los ingenieros tienen que hacer un curso de actualización. Los inspectores un curso de 40 horas de actualización y los ingenieros un curso de 20 horas de actualización. Casi siempre los centros de diagnóstico exigen que los cursos de actualización sean los mismos para los ingenieros y para los inspectores. Una vez completado estos cursos y una vez completado esto, ahí sí nos presentamos a las normas de competencia. Normalmente, estas normas de competencia laboral solamente aplican para los inspectores, pero hay algunos centros de diagnóstico que están exigiendo que los ingenieros se certifiquen en competencia laboral. Esa competencia laboral es como un posgrado para los profesionales. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo sería lo de las competencias laborales, ingeniero Peralta? No te escucho bien, Manuel. ¿Cómo sería lo de las competencias laborales? Bueno, ¿cómo son las competencias laborales? Las competencias laborales va un ente certificador, puede ir el SENA o puede ir el 17024, cualquier ente certificador, sea el SENA, que es nacional, o sea privado. El SENA es gratis, pero con el SENA tenemos un problema. Para que el SENA se mueva, mínimo tienen que ser 25 personas en el curso de competencias. Con el ente privado solamente puedo certificar 2 o 3 personas de un centro diagnóstico. No requiero toda esa cantidad de personas para la certificación. ¿Está claro? Con los entes privados, pues hay un costo, porque son privados. Entonces, esas normas de competencia ustedes las pueden encontrar, entran a la plataforma del SENA y ustedes las encuentran. Realmente no es que digan mucho. En esas normas de competencia, la primera norma se llama alistamiento del puesto de trabajo. Ese alistamiento del puesto de trabajo, yo te hago una pregunta, les voy a hacer una pregunta. Juan Pablo nunca ha trabajado en un centro diagnóstico, pero Juan No, Pablo me dijo que has trabajado como mesero en restaurantes, ¿cierto? sí, señor, aunque una vez traje un autostop. ¿Cómo? Una vez traje un autostop, pero lavando carros y alistándolos pues, para entregarle a gente. Sí. Listo. ¿Cómo alistabas ese puesto de trabajo? ¿Cuál era tu puesto de trabajo ahí cuando sea en el autostop? ¿Cuál era tu puesto de trabajo? Pues era un carrito rodante, uno iba, digamos, a las zonas colisión, alistamiento, cuando eran por 10.000 o por 1.000, también ahí. Pero lo primero era alistar el carrito en sí, los insumos, que uno estuviera bien presentado, todo full. Ah, bueno. Herramienta, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, ingeniero, bueno, Manuel, ninguno de ustedes ha trabajado en un centro diagnóstico. ¿En donde han trabajado? ¿Qué era alistar el puesto de trabajo de ustedes?
Tú, Manuel, que trabajaste en mecánica y en mantenimiento. ¿Cuál era tu puesto de trabajo en mantenimiento de la flota de carros? Bueno, pues inicialmente, pues digamos que siempre tocaba pues iniciar la operación de todos los vehículos, iniciar que todos los vehículos pues estuvieran, digamos, a punto para poder salir. Ajá. Entonces, pues digamos que se le realizaba como un chequeo a cada carro, pues que cumpliera con las normas y pues que entendiera, porque a veces pasaba que va a prender el vehículo y no, se quedó sin batería, está muerto. Entonces, pues todo eso conllevaba a todo, pues, la revisión para poder empezar la operación de toda la flota, saber que todos los vehículos iban a cumplir y podían Para eso, arrancar. tú utilizabas una lista de chequeo, ¿cierto? O una bitácora de Sí, inspección, donde tú garantizabas al usuario, donde tú le garantizabas al conductor del vehículo que el carro que le ibas a entregar estaba en perfectas condiciones mecánicas, ¿cierto? Para eso utilizabas una sí, bitácora. Entonces, ahora los voy a trasladar al centro diagnóstico. ¿Cuál va a ser el puesto de trabajo de ustedes, señores ingenieros? Todo el centro de diagnóstico. Ese es su puesto de trabajo. Si una de las fichas, por decirlo así, de pronto suena despectivo, pero si una de las personas que trabaja dentro del proceso de revisión técnico-mecánica hace mal el proceso, afecta mi puesto de trabajo. ¿Qué es hacer mal el proceso? Por ejemplo, el señor de la recepción no recepcionó bien el vehículo y le mandó datos erróneos a la niña que ingresa en la caja o al muchacho que ingresa los datos a la caja. Esos son errores y ahí están afectando en mi puesto de trabajo. O sea, el puesto de trabajo de ustedes es todo el proceso de revisión técnico-mecánica, o sea, todo el centro diagnóstico. Para Juan Pablo, cuando vayas al centro diagnóstico, cuando podamos ir al centro diagnóstico a conocerlo, tu puesto de trabajo van a ser todas las máquinas con las cuales vas a trabajar y la pista de revisión técnico-mecánica. O sea que dentro de tus funciones está hacerle mantenimiento a los equipos, mantenerlos limpios, garantizar que tus equipos midan bien, garantizar que la pista esté bien. Entonces, en la norma de competencia laboral, les van a evaluar a cada uno de las personas el puesto de trabajo. Entonces, Juan Pablo va a ser inspector de la revisión técnico-mecánica. Te voy a contar un cuento. Entonces, Juan Pablo va a manejar un equipo que se llama detector de holguras. Después se los voy a mostrar. Juan Pablo va a manejar un equipo que se llama suspensión. Juan Pablo va a manejar un equipo que se llama frenómetro. Juan Pablo va a manejar un equipo que se llama regloscopio. Juan Pablo va a manejar un equipo que se llama analizador de gases o pasímetro. Entonces, el auditor de competencia laboral le va a decir, Juan Pablo, ¿cómo funciona el opacímetro? Mierda, tengo que saber cómo funciona el opacímetro. Juan Pablo, ¿cómo funciona el regloscopio? Juan Pablo, ¿cómo le haces el alistamiento? ¿Cómo garantizas que el analizador de gases funciona bien? Entonces Juan Pablo dice, que el analizador de gases funciona bien porque yo todos los días hago la limpieza de la consola, verifico que el computador de la consola esté funcionando bien o la tablet esté funcionando bien, verifico que el equipo todos los días le hago prueba de fugas, cada 3 días hago una verificación con un gas patrón. Entonces, eso es parte del alistamiento. Eso es lo que le van a evaluar en el alistamiento del puesto de trabajo. Te van a preguntar o les van a preguntar, bueno, ¿y qué mide el analizador de gases? ¿Cuáles son las especificaciones técnicas del analizador de gases? Entonces, todo eso está dentro del conocimiento del equipo, porque yo no puedo manipular un equipo sin conocerlo. ¿Sí me entienden lo que les estoy queriendo decir? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes cambian de teléfono, digamos, compraron el último iPhone o el último Samsung, mientras yo aprendo a manipular ese equipo, tengo que cacharrearlo, ¿cierto? Tengo que mirar cuáles son las especificaciones técnicas. Tengo que saber qué puede hacer y qué no puede hacer el equipo. Tengo que saber si el equipo sirve para que se vaya, se puede mojar o no se puede mojar. Eso mismo, esas especificaciones y esa manipulación del equipo, que al principio nos resulta un poco difícil, con el tiempo y la destreza, pues la vamos a ir mejorando. Y eso es alistar el puesto de trabajo y conocimiento de mi herramienta. Y eso es lo que me van a evaluar. Entonces, los ingenieros deben ser técnicamente competentes. ¿Qué quiere decir técnicamente competentes? ¿Qué entienden por ser técnicamente competentes?
que pueden dar solución a problemas que se presenten inesperadamente Sí. con algún equipo. Correcto. Pero técnicamente competentes es, Manuel, tú tienes que saber cómo Juan Pablo hace el trabajo. Y tienes que hacerlo igual o mejor que Juan Pablo. Para que cuando Juan Pablo o Alirio o José Luis Rodríguez tenga una duda, diga, ingeniero, ¿cómo se maneja el equipo? Entonces Manuel, Rodrigo, le dicen, José Luis, el equipo se maneja de esta y esta manera, el equipo tiene estas y estas características. Cuando yo llegué nuevo, el ingeniero me tiene que explicar cómo se manipulan las máquinas, me tiene que enseñar el procedimiento. Eso es ser técnicamente competente. Quiere decir que ustedes tienen que saber cómo es el proceso de revisión técnico-mecánica. O sea, ustedes tienen que saber hacer la prueba de frenos. Alirio me dijo, yo ya trabajé en un centro diagnóstico como inspector. O sea, Alirio va con una ventaja, porque él ya sabe qué es estar como inspector, ahora va a estar como jefe. O sea, ya sabe qué pasa en la pista y puede dar una mejor solución para ti. Tú eres nuevo, Juan Pablo es nuevo. Entonces, vas a tener otro proceso, pero no deja de ser, no es nada difícil ni es para ir a la NASA o nada de esas vainas. ¿Vale? Entonces, esa primera norma de competencia es eso. La segunda norma de competencia que les van a evaluar es el conocimiento técnico del vehículo, qué suspensión es, qué sistema de frenos tiene, qué es un sistema de frenos hidráulico, cuáles son los componentes del sistema de freno hidráulico, cómo frena un carro, ¿sí? Y el conocimiento y la manipulación de las máquinas. Entonces, yo me acuerdo de los últimos números. La 90 es de alistamiento de puesto de trabajo, la 91 es conocimiento y experticia para livianos y pesados, y la 92 es conocimiento y experticia para motocicletas. Entonces, eso es lo que me van a evaluar en las normas de competencia. No es nada del otro mundo, simplemente es demostrar que yo hago bien mi trabajo y que conozco las máquinas que estoy manipulando. De eso se trata esa norma, de eso se trata esas competencias. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro lo de las competencias? Sí, señor. Bueno. Entonces, quiere decir que este artículo K ya no sirve. Ya el artículo K dejó de existir porque ya tenemos la resolución 5202. Espero mucha. Esto que está aquí, que es lo que yo estoy manipulando, que les estoy abriendo los hipervínculos, la licenciada Sonia se los va a entregar para que ustedes lo tengan. ¿En dónde estamos? Acá. Estamos aquí, en la resolución 3768. No nos hemos movido de esa resolución porque es una resolución grande, es una resolución que abarca todos los aspectos del proceso de la revisión técnico-mecánica. Entonces, por eso seguimos en esa resolución. Después vamos a ver el FUR, después vamos a ver la resolución 910. Alirio va a estar en un centro diagnóstico, me imagino que de pronto van a revisar motocarros. Entonces vamos a mirar esta resolución para motocarros que habla de los colores de las luces. Bueno, cosas como esas. Entonces todo esto que está aquí lo estamos mirando. ¿Qué hemos visto? Hasta ahora la 769 y la resolución 3768. Y la actualización de la resolución 3768. Bien. Artículo 7º. Otorgamiento de la habilitación. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior, el Ministerio de Transporte expedirá un acto administrativo no leo bien. Motivado y habilitando el centro diagnóstico para que realice las revisiones técnico-mecánicas. Una vez habilitado el centro diagnóstico automotor, la Subdirección de Tránsito y el Ministerio de Transporte ingresará en el RUN los datos del acto administrativo. Entonces, una vez ustedes se certifiquen con el ONAC y el Ministerio de Transporte les entregue la resolución, ustedes tienen que ir
al sistema RUN y inscribirse en el sistema RUN. ¿Para qué me va a inscribir en el sistema RUN? Porque yo reviso el carro, pero el que autoriza la impresión del certificado se llama el RUN. Ustedes en tiempo real deben entregar el vehículo certificado y con su respectivo certificado inscrito en el RUN. ¿Cómo funciona el mecanismo? Llega un vehículo y paga la revisión. Dentro de esa revisión, ustedes tienen que descontar de ese valor unas FUPAs, que son como las autorizaciones o los permisos que les da el RUN para que ustedes puedan entrar a la plataforma. En esas FUPAs que ustedes pagan, ustedes tienen que dar una información al RUN de quién es el ingeniero, quiénes son los inspectores que trabajan en el centro de diagnóstico y qué pruebas están haciendo cada uno. Una vez revisado el carro, el ingeniero se conecta al RUN y le dice: señores RUN, el vehículo de placas AAA000 vino a la revisión técnico-mecánica y pasó todos los procesos. Todos los procesos fueron aprobados. Entonces el RUN le dice: perfecto, verifiquemos que el SOAT sea vigente, aunque vi una resolución, se me olvidó escribirla, donde va a salir un proyecto de ley donde el SOAT no es obligatorio para hacer la revisión técnico-mecánica. Entonces le dice el RUN: vamos a verificar que el SOAT sea vigente, vamos a verificar que el carro esté inscrito en el RUN y necesito que ustedes me den el número del certificado que tienen ahí. Entonces ustedes le dicen: mi certificado es el 0001. Entonces el RUN verifica que el 0001 pertenece a su centro de diagnóstico y le dice: señor centro de diagnóstico X, pueden imprimir el certificado 0001 al vehículo de placas AAA, AAA 000. Entonces ahí ustedes imprimen el certificado. Si no pasa eso, no pueden imprimir el certificado. Por eso es importante que ustedes estén conectados al RUN. Ese no es problema de los ingenieros, eso es problema del software y eso es problema de la parte administrativa, que cumplan con esos requerimientos del RUN. Bueno, ¿cuánto dura la vigencia de la habilitación? La habilitación del centro de diagnóstico automotor se otorgará por un tiempo indefinido, siempre y cuando se mantengan los requisitos y condiciones señalados en la presente resolución. Los resultados de las evaluaciones de seguimiento efectuados por el Organismo Nacional de Acreditación y las entidades ambientales competentes sean satisfactorios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los años el Organismo Nacional de Acreditación, el ONAC, me va a venir a evaluar. O sea, todos los años me van a hacer una auditoría. Y en esas auditorías van a garantizar y van a verificar que yo sí estoy cumpliendo con los requisitos normativos y legales. Otro de los organismos que nos va a visitar en Bogotá se llama la Secretaría del Medio Ambiente, en Cundinamarca se llama la CAR, no sé cómo se llamará en Yopal, el ente ambiental, me imagino que debe ser un organismo ambiental del Orinoco, bueno, no sé cómo se llamará en Yopal, pero es el organismo ambiental el que verifica que el analizador de gases cumple. Una vez eso cumpla, pues la acreditación seguirá vigente. Si no cumple, se les podrá cancelar la habilitación hasta por 3 meses. Si no cumplen, entonces ya les pueden quitar la resolución. ¿Qué es la acreditación? Entonces, la acreditación del Centro de Diagnóstico Automotor deberá someterse a evaluaciones anuales de seguimiento por parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, con el fin de verificar que se mantienen las condiciones con las cuales se otorgó la primera acreditación. ¿Cuáles son esas condiciones? Que no se han cambiado los equipos, que el personal sigue. Ejemplo, el ingeniero Manuel va a ser nuevo, es nuevo en el centro de diagnóstico. Como el ingeniero Manuel es nuevo, el centro de diagnóstico Carros y Motos debe informarle al Ministerio de Transporte tu vinculación como ingeniero. También debe informarle al ONAC tu vinculación como ingeniero. Debe informarle al RUN tu vinculación como ingeniero
debe informarle a la Superintendencia de Puertos y Transportes tu vinculación como ingeniero en el centro diagnóstico. O sea, todos esos entes saben que tú estás trabajando, Manuel, en el centro diagnóstico. Acabas de ingresar al centro diagnóstico. Cuando te vayan o cuando se vaya Juan Pablo, Manuel o Alirio del centro diagnóstico, deben exigir una carta por parte del centro diagnóstico a todos estos entes como Ministerio de Transporte, Superintendencia de Puertos y Transportes, ONAC, RUN, y me imagino que hasta la misma ente ambiental, que ustedes ya no laboran en el centro diagnóstico. ¿Por qué? Porque es que en el FUR, ya les he hablado del FUR, aparece el nombre de los ingenieros y aparece el nombre de los inspectores. O sea que aparece el responsable de qué pruebas hizo al vehículo. Y aparece la firma autorizando las diferentes pruebas. Bueno. Los centros de diagnóstico automotor se dividen en 4 clases. 1, clase de motos, que es una clase A, que solamente revisa motocicletas 2 tiempos y 4 tiempos. El otro centro diagnóstico es un centro diagnóstico clase B, como el de carros y motos, donde vas a trabajar, Manuel. Ahí revisan livianos y esos centros de diagnóstico pueden tener una pista de motocicletas. No sé, Alirio, en qué centro diagnóstico irá a trabajar. No sé qué condiciones será el centro diagnóstico, pero existe otro que es C, que es solo pesados, y ese centro diagnóstico de pesados puede tener una pista de motocicletas, y existe un centro diagnóstico que se llama mixto, que es un centro diagnóstico que puedo revisar livianos y pesados dentro del mismo centro diagnóstico. Adicional, motocicletas, o sea, podría revisar liviano, pesados y motocicletas. Esos son los 4 centros de diagnóstico que existen en la actualidad y que no creo que vayan a cambiar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Puede cambiar el CDA puede decidir cambiar la clase o le ponen algún tipo de problema? Sí, el CDA puede cambiar la clase, pero eso es un trabajo como si fuera nuevo. Así el CDA ya estuviera funcionando. Es como si se fuera a empezar de nuevo. Así ya esté funcionando el centro diagnóstico. El único sí que es solamente que no puedes tener varias cosas sería el de motos, porque un centro diagnóstico de carros le puedes anexar una pista de motos y sigue siendo clase B. No interesa que solo sea de carros. Lo mismo pasa con pesados. La mixta es una pista muy particular porque puede revisar livianos y pesados simultáneamente. De hecho, muchos de los centros de diagnóstico mixtos, que les llaman mixto clase D, solamente tienen una pista. Y en esa sola pista revisan livianos y pesados. Eso lo vamos a ver más adelante cuando miremos la NTC 5385. Preguntas, muchachos. Esta resolución, no sé si la licenciada Sonia ya les dio acceso a ustedes a la información, pero si ustedes quieren, la resolución la pueden encontrar por internet. La resolución... Discúlpame, ellos tienen ya acceso a la plataforma que les estaba mostrando los otros señores y yo ya les subí marco legal. Ah, bueno. Listo, gracias, licenciada. Bueno, les voy a explicar algo del marco legal. El marco legal, como ustedes pueden ver aquí, el marco legal está hipervinculado, pero cuando la licenciada Sonia les entrega a ustedes la información, esos hipervínculos se pierden, pero ella les entrega a ustedes esta carpeta que se llama marco legal. Voy a ampliarla acá. Se llama marco legal. En esa carpeta está marco legal, está la presentación marco legal y hay una carpeta que se llama anexos. En esas carpetas que se llaman anexos tienen 3 carpetas. Leyes y normas, aquí tienen las leyes. Aquí tiene la ley 1383, los 6 artículos actualizados de la ley 1383. Tienen
la 1572 de cintas retroreflectivas, tienen la 4776, 5202, resolución, bueno, esta es una resolución antigua de cintas retroreflectivas, tienen la resolución 1304, resolución 3768, 2181, 5111. Tienen las normas técnicas, aquí están, y tienen unas resoluciones complementarias que les va a servir a ustedes para hacer los diferentes hipervínculos. Entonces, todas esas resoluciones y todos esos hipervínculos están aquí en esta presentación. Entonces, una vez se les entrega a ustedes la presentación, no van a poder abrir el hipervínculo. ¿Qué tienen que hacer? Pues no sé si de pronto ya lo sepan, pero les voy a explicar. Entran aquí y con el mouse derecho le dicen quitar hipervínculo. Después de que quitan el hipervínculo, vuelven otra vez al mismo sitio y le dicen con el mouse derecho hipervínculo. Entonces los va a mandar a la carpeta. Entonces, leyes y normas, 5111 fue la que quité, está aquí. Y aceptar. Inmediatamente ya el hipervínculo quedó otra vez. Para que ustedes puedan abrir todas estas resoluciones, así como les mostré que las estaba abriendo yo. Entonces abro aquí la resolución 3768, le digo que sí, y se me abre la resolución 3768. Quiero mirar la resolución 5111, lo mismo. Entonces resolución 5111, aceptar, y se abre. ¿Vale? Entonces, por favor, para que mañana, cuando ya abran la información, lo tengan. ¿Alguna pregunta? Muchachos, ¿hay alguna pregunta? No escuché, pero bueno. Parece que no. Bueno. No sé. Manuel estaba hablando, ¿no? Bueno, entonces este es como el primer abrebocas de lo que es nuestro curso. Vamos a dejar hasta ahí. Mañana vamos a seguir con nuestra resolución 3768. ¿Qué nos hace falta de la resolución 3768? ¿Qué nos hace falta de esta resolución? Nos hace falta mirar el artículo 11 que le dije que era para el ingeniero Manuel. El artículo 6 era para el ingeniero Alirio, que hasta ahora va a empezar en el centro diagnóstico. El artículo 11 mañana lo vamos a mirar. Las condiciones que debe cumplir el centro diagnóstico una vez esté habilitado. El capítulo 3 no lo miramos, no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa? Porque nos habla de unas unidades móviles que no nos interesa a nosotros para nada. El artículo del capítulo 3, sí vamos a mirar el capítulo 4, que es muy importante que miremos nosotros el capítulo 4, que nos habla de cómo debe ingresar el vehículo al centro diagnóstico, bueno, una serie de elementos importantes. Ya nos habla de la revisión técnico-mecánica y nos habla de algunas cosas. O sea que mañana vamos a ver. La idea es que mañana vamos a terminar de ver la resolución 3768. ¿Está claro? Sí, sí. Sí, señor. Bueno. Vamos, discúlpame, voy a ir colocando en el sitio para poder hacer el cronograma. Entonces terminan mañana 3768, revisan el artículo 11 sobre condiciones del CEA. Mañana terminamos la resolución 3768. Ese artículo 11 está dentro de la resolución y el capítulo 4 está dentro de la resolución. Sí, eso era lo que iba a decir. Bueno. Muchachos, si tienen alguna pregunta, vuelvo y les digo, ya lo pueden mirar ustedes. Si quieren ir leyendo y quieren ir adelantando, pues mucho mejor, porque pues hace que avancemos mucho más rápido, ¿no?
De antemano les digo a ustedes tres que vamos a tener, cada uno de ustedes me va a hacer una exposición. Son 3 temas: dirección, suspensión y frenos. Entonces, por favor, vayan pensando qué tema les gustaría para exponer, ¿vale? Obviamente que no es para mañana ni para pasado mañana. Es una exposición que conforme vayamos avanzando en el curso, yo les digo, bueno, la exposición va a ser para tal fecha. Entonces, para que vayan mirando qué tema les llama la atención de la exposición, se llama dirección, suspensión y frenos. ¿Vale? Ok. Bueno, mañana vamos a terminar de mirar la 3768 de... Ya, eso, mañana yo creo que alcanzamos a terminar la 3768. Entonces, por favor, si la pueden leer y tienen algunas preguntas, pues hace que nuestro avance sea mucho más rápido. Mañana voy a ir al Centro de Diagnóstico Ingeniero Manuel a ver si puedo hablar con don Jaime. ¿Listo? Listo, ingeniero, sí, señor. Yo creo que yo también voy a estar de pronto mañana ya. Bueno, vale. No sé si le puedo... ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta?